Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompañan la edición y montaje William Velarde, en el control técnico Franklin Palmar. Nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbini, quien les habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. Mi Twitter es @gandrade80. Hoy estaré conversando con Humberto Jaime Esquero. Él es periodista, comunicador social, colabora ocasionalmente en los diarios El Universal, El Mundo y Últimas Noticias, entre otros, y es autor del libro Mejorando la Raza, sobre el cual conversaremos hoy. Saludos Humberto, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿De qué trata este libro, Mejorando la Raza? Mira, ese es un estudio que aborda el tema de la discriminación de la población en función de los rasgos físicos del fenotipo y discriminación que se da en algunos espacios de la vida venezolana, ¿no? Particularmente en, digamos, en los concursos de belleza, en la televisión, en la publicidad, y también hace un análisis histórico, bueno, de cómo se ha planteado el problema, digamos, de un tiempo a esta parte, pues. Bueno, empecemos por las telenovelas, que supongo que ese es uno de los más obvios, pero quisiera que tú nos ofrecieras tu perspectiva crítica ahí. ¿De qué manera hay discriminación en las telenovelas? Bueno, fíjate, hay varias maneras de estudiar el tema de la discriminación, ¿no? Uno debe establecer, digamos, uno siempre debe buscar los hechos o los datos que confirman un planteamiento, ¿no? En este caso, se han hecho estudios sobre, digamos, la tipología de las principales actrices y actores que conforman parte de una producción digamos, de televisión, pues de una telenovela. A lo largo de la historia siempre se repiten unas tendencias. Las personas, digamos, los afrodescendientes, o como lo queremos llamar, afrovenezolanos, o las personas negras, generalmente son excluidas del relato televisivo, o si no son excluidas, generalmente tienden a ocupar los roles de menor jerarquía, ¿no? Son, digamos, trabajan como personal doméstico, quizás motorizado, incluso malandros, delincuentes, etcétera, ¿no? Mientras que los personajes, digamos, que protagonizan el relato, las estrellas, pues los primeros actores, las parejas estelares, generalmente tienen otros rasgos físicos. Podríamos ubicarlos como mestizos, incluso como rubias, digamos, de algún rasgo, si se quiere, europeos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, como te estaba diciendo, es una tendencia que se ha repetido a lo largo de la historia, pues sobre todo en los últimos 40 años. Bueno, Humberto, pero aquí cabe el argumento, y yo voy a querer decir aquí solo ser abogado del diablo, pero aquí cabe el argumento que las telenovelas están representando las redes sociales. Es verdad que la mayoría de los motorizados son gente de piel más oscura, es verdad que los sirvientes son gente de piel más oscura, y es verdad que las clases acomodadas son gente de piel más clara. Y si los protagonistas de las novelas, como suele ocurrir universalmente, casi siempre estas tramas tienen a la élite como protagonista, pues es consecuente que la gente que protagoniza las élites sean actores de piel más clara. Sí, fíjate lo que ocurre. Es cierto que la pirámide poblacional, desde el punto de vista demográfico, la población venezolana, o sea, se presentan, digamos, la población de rasgo de piel oscura, de ciertos fenotipos, los afrodescendientes particularmente, tiende a concentrarse en los estratos D y E, y lo cual generalmente se asocia con cierto tipo de actividades, pues, ¿verdad? Y que hay otros fenotipos que se ubican en la parte superior de la pirámide. Sin embargo, en otros países de América Latina y en Brasil, etcétera, ¿qué ha hecho la producción de telenovelas? Han buscado romper los estereotipos, es decir, que la pareja estelar no siempre sean los hijos de portugueses o de inmigrantes europeos. Entonces, incluso se han dado las mezclas raciales, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, ahí volvemos a una pregunta que es muy frecuente en el tema de la comunicación social. ¿Los medios deben reflejar la realidad, pueden potenciarla, o es posible alterar algunos estereotipos? Entonces, en ese sentido, incluso en nuestro libro, al final proponemos que si bien hay una realidad social que no se puede negar, lo ideal sería un poco también romper con los estereotipos y plantearle a la audiencia otras opciones, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que yo veo esto como un arma de doble filo, Humberto, y te comento brevemente por qué lo veo así. Bill Cosby, que ha estado muy en las noticias últimamente por todos los escándalos, pero al margen de los escándalos recientes que han surgido con él, Bill Cosby trató de hacer esto que tú estás proponiendo en la televisión norteamericana. Siempre se presentaban a los negros norteamericanos como drogadictos, delincuentes, etcétera, y Bill Cosby pues se hartó de esto y dijo, no, yo quiero presentar un modelo mucho más positivo de la familia negra en la televisión norteamericana. Pero entonces resulta ser que buena parte del propio liderazgo negro lo empezó a acusar como un traidor, como un vendido a los intereses del poder blanco, por no presentar la dura realidad del pueblo negro norteamericano, sino querer, digamos, endulzar un poco la experiencia negra, aburguesando a la población negra. ¿Tú no ves que hay peligro de que quien tome la iniciativa en la televisión venezolana de, digamos, aburguesar un poco más a la representación de los negros en la televisión, corre el riesgo de que el propio liderazgo negro lo acuse de traidor por no representar la cruda realidad del barrio como viven los negros, sino más bien presentarlos, bueno, en etapas felices y cosas así por el estilo? Ok, lo que ocurre es que en la realidad étnica de Estados Unidos es diferente a la venezolana. En Estados Unidos hay una conciencia étnica mucho más marcada, el concepto de etnia, incluso de alguna manera la segregación siempre estuvo mucho más marcada que en Venezuela. Entonces, ¿qué ocurre? En el caso de la televisión, por ejemplo, hay experiencias en Estados Unidos donde la población negra ha sido representada como empresarios, como gente de éxito. Claro, como el caso de Bill Cosby que te estoy presentando. Exacto, y han sido modelos positivos, incluso hay investigaciones que han demostrado que esos modelos positivos han tenido un impacto positivo en la comunidad. En el caso de Venezuela, digamos, el concepto étnico para el caso de los afrodescendientes es más reciente, ¿no? Desde el año 2007 hacia acá, cuando se empezaron las luchas, luego llegó la ley contra la discriminación racial, ¿no? Pero, digamos, lo que se quiere decir es que se puede hacer la representación positiva de un grupo social, un grupo étnico, aunque la realidad social sea un poco diferente. Eso, digamos, eso sería desde el punto de vista de la comunicación para el desarrollo, pues. Los medios no necesariamente deben quedarse con retratar la realidad social, también pueden plantear un escenario que sirva de estímulo para el desarrollo, pues, que sea positivo. Ya, bueno, a mí me parece bien lo que estás diciendo, pero ¿qué hacer? Tú propones que Conatel tenga un sistema de cuotas, así como en Estados Unidos el Affirmative Action, y dicen, bueno, tú me tienes que incluir 10% actores negros. Mira, eso es un tema complejo, honestamente. En Estados Unidos ha funcionado, entre comillas, el sistema de cuotas, porque ¿qué ocurre? Es polémico, siempre hay polémica, porque, por ejemplo, en la comunidad, por ejemplo, en Florida, en tal condado, por ejemplo, debe haber una cuota de participación para cada etnia en los cupos universitarios o en los cupos de los colegios, ¿no? Entonces siempre hay discusiones acerca de si tal grupo resulta más favorecido que otro porque le dieron tal porcentaje, ¿no? Entonces hay otros que piensan y establecen que tales porcentajes deben darse de acuerdo al peso demográfico de cada grupo étnico. Para la realidad venezolana, yo honestamente no hay una fórmula, pero yo creo que es un tema que se puede discutir, pues. Incluir mayor diversidad en la pantalla, como ocurre, por ejemplo, en Brasil. En Brasil ellos han avanzado mucho, a pesar de que en Brasil siempre también se denunció que había mucha discriminación. Bueno, el problema que yo veo, uno de los varios problemas que yo veo aquí, Humberto, es que precisamente apunta algo que tú señalaste al inicio, que en Venezuela las identidades étnicas no están tan firmemente asentadas como si lo pueden estar en Sudáfrica o en Estados Unidos. Entonces, claro, decir, bueno, supongamos que si hay un sistema de cuotas, ¿no? Que exijan que el 10% de los protagonistas de novelas tienen que ser negros. Bueno, la principal dificultad va a ser ahí cómo definimos a un afrodescendiente. ¿Franklin Virgo es un afrodescendiente o no? ¿Se considera él un afrodescendiente o no? Cosas así por el estilo. Vamos a dejar esa dificultad para el segmento que viene y seguimos en esta conversación. Ok. @Gandrade80 es mi Twitter. Hoy converso con Humberto Jaime Esquero. Él es autor del libro Mejorando la Raza. Escuchemos de Alejandro Sanz un tema que se llama Quisiera Ser. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Hoy converso con Humberto Jaime Esquero. Él es autor del libro Mejorando la Raza. Y conversamos sobre los contenidos de este libro y, bueno, el tema de la discriminación racial en Venezuela. Y tú has mencionado especialmente, Humberto, a lo largo de este libro, cómo se maneja esto en los medios de comunicación. En el segmento anterior hablamos de las telenovelas. Quisiera hablar
aquí de otro tema que tú tocas en el libro, que son los concursos de belleza. Ajá. ¿Dónde está la discriminación en los concursos de belleza? Bueno, fíjate, ahí volvemos a lo que señalaba al principio. Cuando uno plantea un argumento, es decir, cuando ofrece un planteamiento, uno debe mostrar las cifras o los datos que lo confirman. El tema de las bellezas es difícil, sin embargo, hasta ahora, digamos, desde que existe el Miss Venezuela desde el año 52 en adelante, lo que se ha recogido, pues, es que un amplio porcentaje de las mujeres generalmente responde a un estereotipo de belleza en el cual tiende a excluirse a las mujeres negras o afrodescendientes, incluso a veces hasta las mestizas, pues, pero básicamente es a las mujeres negras e incluso un poco indígenas, pues. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso que tú estás diciendo y ciertamente lo veo preocupante, pero alguien podrá objetar aquí que en los concursos de belleza hay discriminación de todo tipo. Por ejemplo, las obesas. Una mujer gorda jamás tendrá oportunidad de ganar una corona. Si estamos dispuestos a hacer justicia social con las modelos negras, deberíamos abrir también la puerta, por ejemplo, a que Osmel Sousa incluya en su certamen mujeres gordas para que las gordas no se sientan ofendidas, etcétera. Bueno, eso sería, fíjate, yo entiendo tu planteamiento y en cierta forma estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, por ejemplo, un concurso de belleza establece sus paradigmas y sus parámetros, ¿no? Uh-huh. Ciertas medidas, la altura, etcétera, ¿no? Entonces, claro, en el caso de los concursos de belleza tradicionales, las personas obesas que tienen ciertas medidas o que son pequeñas no entran, ¿no? Uh-huh. Pero en lo que estamos hablando, el tema étnico o racial, si lo quieren llamar así, sí es evidente que hay un patrón de belleza en el que se tiende a excluir a las mujeres con ciertas características, pues a las mujeres negras. Claro, esto no quiere decir que hay que salir corriendo a suspender el Miss Venezuela y todos los concursos de belleza, ¿no? Eso puede existir. Lo que nosotros planteamos es que debería haber como un poco más de amplitud mental, pues, y aceptar que la belleza puede ser diversa y no responder siempre a un estereotipo. Uno encuentra reinas de belleza de otros países y que presentan otros rasgos físicos, pues incluso tú lo ves también en los medios, pues en los medios, en la BBC de Londres, en la televisión australiana, no siempre vas a encontrar un estereotipo de belleza que aquí se realza mucho, pues. Bueno, pero yo insisto, aquí Osmel Sousa podría decir, bueno, pero así como entre los parámetros de la belleza está unas ciertas medidas, yo quiero incluir un parámetro adicional, que es el color de piel, pues. Y si yo puedo incluir una cintura delgada, ¿por qué no puedo incluir también una piel clara como parámetro? Sí, bueno, sí, en cierta forma tú tienes razón. Es decir, si yo establezco un parámetro y los que no cumplan con ese parámetro no pueden ser reinas, pues está bien. Pero lo ideal sería que hubiera mayor diversidad. Y eso en general no solamente por el color de piel o los rasgos étnicos, etcétera, incluso de otro punto de vista, pues. Claro. Si no se logra imponer esta voluntad sobre Osmel Sousa, te pregunto, ¿queda la alternativa norteamericana, por ejemplo, de crear un Miss Venezuela aparte, un Miss Negra Venezuela, como ocurre en Estados Unidos, que existe Miss Black America? ¿Eso es viable acá? Mira, aquí no lo veo viable porque, en primer lugar, porque el concepto de minoría étnica no es tan fuerte como allá, que existen las minorías étnicas, los asiáticos americanos, los hispanos, los afroamericanos, etcétera, ¿no? Y por esa misma razón, aplicar un concepto de minoría étnica a un concurso de belleza lo veo difícil. Y por otro lado, el concurso Miss Venezuela como tal está tan arraigado en la población con sus códigos, con sus valores, que veo difícil que la gente vaya a aceptar un cambio en los patrones, ¿no? Sin embargo, yo insisto en que lo ideal sería que hubiese mayor diversidad tanto en el Miss Venezuela como en el modelaje, como en otros concursos que tienen que ver con el fenotipo de la belleza y todo eso, ¿no? Claro, tú escribes este libro, Humberto, y otra gente podrá salir en televisión pidiéndole a Osmel Sousa que cambie, pero ¿qué hacer si él no cambia? ¿Tú estás dispuesto a acudir a la autoridad del Estado para obligarlo? No, mira, mi papel no me corresponde a mí, ¿no? Yo lo que planteo ahí en el libro es que debe haber todos los aspectos negativos que se pueden derivar de tener una postura tan
tan encerrada, ¿no? Que más bien debe fomentarse la diversidad, ¿no? Ahora, yo creo que el propio Estado, y hay algunas organizaciones, algunas ONG, que están trabajando ya en eso, pues, y de hecho el Estado venezolano creó el Instituto contra la Discriminación Racial, que es el INCODIR, y bueno, y otras instancias que yo creo que ellos están organizándose y en algún momento pudiera darse un cambio allí. ¿Pero tú estás dispuesto a aplicar esto solo a los medios de comunicación o a otras esferas también? Lo que pasa es que, fíjate, el libro denuncia la discriminación en el campo de la comunicación social, que es uno de los terrenos, digamos, donde se hace visible el problema. Es posible que en otras esferas de la vida se esté dando eso. Lo que pasa es que para tú afirmarlo tienes que demostrarlo, ¿no? Hasta ahora, y es lo que se plantea en el libro, en los medios de comunicación se observa eso, en la industria del entretenimiento, ¿no? Pero, digamos, mi función en todo caso no sería plantearle o llevar una denuncia o digamos, o plantearle eso al Estado, pues modificar el Miss Venezuela o algo de eso. Yo creo que le corresponde a otras instancias. Ya, ahora, si lo llevas a otras instituciones o a otras dimensiones de la vida social, a mí me parece que esto puede ser un arma de doble filo, porque tomemos, por ejemplo, un deporte como el baloncesto, donde más bien hay una sobrerepresentación de gente de piel oscura. La gente de piel clara, usando tu argumento, no podría decir, a nosotros nos discriminan en el básquet, dennos una cuota ahí también. Sí, bueno, es un tema que seguramente despertaría polémicas, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos mitos sobre el tema del racial, es complicado y eso es todos los días, siempre hay discusiones y no lo digo por los últimos asesinatos o eventos que han ocurrido, eso es todo el tiempo, ¿no? Entonces, precisamente uno de los temas es que se ha derivado de lo que tú estás mencionando, es el mito de que el afroamericano como atleta es mejor que el blanco anglosajón. Por lo menos en una cantidad de deportes, en los deportes de atletismo, el basquetbol, etcétera, ¿no? Y entonces, por supuesto, que todo eso lleva a que alguna parte de la población piense que la población, blanca, sea excluido de un deporte importante, como es el basquetbol, ¿no? Entiendo tu pregunta, pero creo que es un tema que se debe discutir y es complejo, ¿no? En todo caso, queda planteado también lo importante ahí en el terreno de los medios de comunicación es la diversidad, ¿no? Claro. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y al regreso quisiera introducir el tema político porque tú a lo largo de este libro haces el análisis según el cual buena parte de la discriminación que se vive en Venezuela jugó un papel importante en el ascenso de Chávez y esto pues hasta cierto punto fue problemático en nuestra sociedad. @Gandrade80 es mi Twitter, converso con Humberto Jaime Esquero, autor del libro Mejorando la Raza. Escuchemos de Diego Torres, un tema que se llama El mundo sigue igual. Seguimos en Ágora, @Gandrade80 es mi Twitter. Hoy converso con el periodista Humberto Jaime Esquero. Él es autor del libro Mejorando la Raza. Discutimos ese texto hoy acá y bueno, básicamente trata sobre la discriminación racial en Venezuela. Y tú introduces aquí un elemento político muy importante en este libro, Humberto, que es analizar cómo ya desde el mismo año 98, que fue cuando Chávez estaba perfilando como candidato, ambos bandos utilizaron el concepto racial, unos para apoyarlo, otros para más bien sembrar temor en la población respecto a la llegada de este hombre al poder. Y tú has dicho que pues, el manejo de las relaciones raciales en Venezuela con Chávez no ha sido del todo óptimo. ¿Qué nos dice al respecto? Sí, mira, en las contiendas políticas electorales, el tema racial en Venezuela generalmente, o en los últimos años, los últimos 40 años, no era importante, pues. Sin embargo, cuando Chávez se presenta a las elecciones del año 98, fue un tema que apareció, no con la fuerza del tema ideológico o el tema de la guerrilla, etcétera, pero sí se notó, ¿no? Incluso en algunos grafitis de Caracas, por ejemplo, apareció un grafiti que decía algo así como no votes por Chávez, que es negro, pues. Y en algunas crónicas algunas personas mencionan que algunos electores lo rechazaban por sus rasgos físicos, ¿no?
Entonces, claro, de alguna manera el tema sí se vincula porque además con el ascenso de Chávez, Chávez le da visibilidad y incluye en su discurso a los indígenas y a los afrodescendientes, ¿no? Entonces, por allí es que empieza a plantearse este tema, ¿no? Y era un tema, de alguna manera, era inusual en la agenda política venezolana, por lo menos de las últimas décadas, ¿no? Ahora, en eso hay que reconocer que, bueno, él incluyó el tema y era importante que ese tema se discutiera públicamente, ¿no? Ahora, yo digo que le da un manejo inadecuado porque llega un momento en que se empieza a politizar. ¿En qué sentido? Bueno, aparentemente los escuálidos o la oposición, el chavismo se acusa a la oposición de ser racista, de que es una oposición integrada por inmigrantes, incluso en muchos dibujos e ilustraciones que no aparecen en este caso en el libro, la oposición es representada como personas rubias, descendientes de europeos, etcétera, que se oponen al proyecto chavista bolivariano, que es representada con personas negras e indígenas, ¿no? Entonces, claro, se le dio un uso inapropiado, inadecuado, porque se creó esa estigmatización, esa polarización aparentemente entre dos Venezuelas que realmente no eran así ni nunca han sido así, ¿no? O sea, que Chávez quiso racializar. Exacto, quiso racializar el conflicto político cuando no necesariamente era así, pues. Claro, ¿y cómo quedan en este imaginario chavista la gente oscura del lado de la oposición, que hay varios, Franklin Birgue, Claudio Fermín, una señora negra que siempre acompaña a Antonio Ledesma, se me va el nombre ahorita, varios de esos, lo ven como traidores, como negros capataces que maltratan a otros negros, como en la mitología esa racial de Chávez y el chavismo, ¿cómo ven esos personajes? Es una pregunta muy interesante porque incluso tú te consigues gente que te dice, mira, yo soy negro, pero o sea, yo soy afrovenezolano, etcétera, pero yo no estoy de acuerdo con el proyecto bolivariano, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Que el chavismo crea, o digamos el aparato de propaganda crea un estereotipo o trata de reforzar un estereotipo en función de unos rasgos fenotípicos. Pero ¿cuál es la realidad? Que la población venezolana es muy diversa y desde el punto de vista es muy difícil establecer un estereotipo que agrupe fenotipo, es decir, rasgos físicos e ideología política. Y eso lo vemos a diario, ¿no? Entonces, por eso es que, hay un error, hay un manejo inadecuado del tema. Incluso hay algunos documentos donde se afirma expresamente que Chávez representa algo así como la síntesis del prototipo nacional, ¿no? Y sabemos que la población venezolana es muy diversa, ¿no? Claro, tú dirías que Chávez entonces chantajeó a la población diciendo, bueno, si ustedes son racistas, voten por los otros, pero si no son racistas, voten por mí. Bueno, quizás a veces en sus discursos públicos él no lo decía expresamente así como tú lo estás mencionando, pero sí se sentía algo de eso, ¿no? Es decir, los que son con tales rasgos voten por mí y los que tienen otros rasgos voten, bueno, que van por el otro lado, ¿no? Sí se sentía en los discursos de él, no dicho expresamente, pero sí se sentía algo de eso y en mucha propaganda del Estado se siente eso. Tú puedes ver algunos periódicos oficiales en la página de humor, incluso la viñeta, las ilustraciones, y se siente ese discurso y bueno, y lo puedes confirmar incluso, te metes en internet y empiezas a buscar y vas a ver ese estereotipo, ¿no? O sea, el opositor es el rubio, es el rico, incluso es el malo, es la patria, y el chavista es el patriota, es el de piel oscura, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, que yo supongo que aquí, pues, en buena medida lo que el chavismo quería hacer era reactualizar la imagen de hace 500 años, ¿no? Que llega Colón y entonces empezó a explotar América y claro, Colón tiene la piel clara y los que estábamos aquí teníamos la piel oscura y eso ha sido así por 500 años y bueno, ahora llegó el momento de voltear las cosas, pero y por eso es que la diferencia en torno al color de piel sigue siendo importante, porque los que llegaron a explotar hace 500 años tenían un color de piel y los que fuimos explotados tenemos otro y ahora llegó la hora de darle la vuelta a la tortilla. Sí, lo que estás diciendo, sí, estoy de acuerdo contigo, es un poco eso, ¿no? Lo que pasa es que, claro, uno diría, bueno, han pasado 500 años y eso de regresar a los orígenes
o pretender que la identidad nacional incluso sea como fue, tenga que ver necesariamente con los orígenes. Bueno, eso es un tema complicado y yo creo que los tiempos han cambiado y que también hay que ver cómo, digamos, lo que ocurrió hace 500 años con el proceso de conquista y colonización. Bueno, nosotros no podemos seguir culpando a los españoles por lo que hicieron o dejaron de hacer. Eran otras circunstancias. Entonces yo creo que hay que también admitir el cambio, ¿no? Bueno, pero lo que Chávez quería dar a ver en su discurso es que los que siguen dominando hoy son los mismos o los descendientes de los de hace 500 años. Entonces que quizás las cosas no han quedado tan atrás. Es decir, porque Cisneros, Mendoza, todos los malos de la película, Marcel Granier, son descendientes de Colón, mientras que Chávez y todos los demás son descendientes de Guaycaipuro, que las cosas no es que quedaron hace 500 años, sino que eso ha quedado en la historia y que estamos viviendo sus consecuencias. Ese es el discurso que siempre manejaron. Sí, o sea, lo que te quiero decir es que sí, ese discurso, como tú lo estás diciendo, exacto, ellos lo han manejado así y les ha funcionado en una parte de la población. Ahora, cuando uno se pone a analizar con ciertos detalles, pues, vamos a decir que desde el punto de vista académico, ya uno debe mirarlo ya de otra manera, pues. ¿Okay? A ellos les ha funcionado ciertamente como propaganda, como discurso político, pero cuando uno analiza desde otro punto de vista, bueno, uno tiene que ya admitir otras cosas, pues. Claro. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y al regreso seguimos conversando sobre este muy interesante libro que se llama Mejorando la Raza. Obviamente es un título irónico, más bien es denunciando las actitudes racistas que hay en muchos venezolanos que emplean esta frase de mejorando la raza. Ha sido escrito por el periodista Humberto Jaime Esquero, que con él converso hoy. Mi Twitter es @geandrade80. Escuchemos de Vicentico un tema que se llama Solo un Momento. Seguimos en Ágora, @geandrade80 es mi Twitter. Hoy converso con el periodista Humberto Jaime Esquero. Él es autor del libro Mejorando la Raza, que trata sobre los problemas de tensiones étnicas en Venezuela, discriminación racial, etcétera. Humberto, hay varios sociólogos que han estudiado casos parecidos al venezolano, no exactamente como el nuestro, pero parecidos. Y dicen que cuando una mayoría étnica es desposeída y controla el poder una minoría étnica, pero que cuando llega un movimiento ampliamente democrático y ahora esa mayoría étnica empieza a acumular más poder, si las cosas se hacen muy repentinas, es decir, si el paso del poder a la mayoría es muy repentino, puede haber algún peligro, de voltear la tortilla hasta el punto de llegar a genocidios. Por ejemplo, los Tutsis, que eran minorías en Ruanda, acumulaban poder frente a la mayoría étnica Hutu. Cuando los Hutus llegaron al poder, gracias a algunas reformas democráticas, pues todo ese resentimiento que ya muchos años acumulados lo liberaron. Pero también hay algunos signos alarmantes en países como Zimbabue. Hasta cierto punto algo parecido ocurrió en Sudáfrica, a pesar de que el caso sudafricano es un poquito más feliz. Hay preocupación de que en Israel, si se llegase a incorporar plenamente la población palestina y llegasen al poder, pues todos los años de maltrato y de resentimiento acumulado quizás podría poner en peligro a la minoría dominante judía. En Venezuela, ¿hay algún peligro así por el estilo? Es decir, siempre han gobernado los blancos, pero ahora que la población negra está más empoderada por distintos motivos, ¿hay algún peligro, no digamos de genocidio, pero sí de revanchismo que genere alerta? Mira, en Venezuela, yo diría que en general, desde hace 200 años para acá han gobernado los mestizos, pues, o incluso es difícil establecer qué tipología ha gobernado, pues. En una época, obviamente, durante el siglo XIX, digamos, las oligarquías herederas de los blancos criollos, después de la independencia, bueno, sí, se establecieron en el poder, pero la población en general tendió a mezclarse, ¿no? Entonces no se dio un conflicto, digamos, como existe en otros países, que uno observa que lo que tú has mencionado, que hay una clara diferenciación étnica, ¿no? Y hay un resentimiento y una lucha y un antagonismo, ¿no? Claro. Sin embargo, en Venezuela, digamos, como no está planteada, al menos yo lo veo así, no está planteada la lucha entre dos grupos étnicos o entre dos comunidades étnicas que son abrumadores, que son grandes y que están muy diferenciadas, ¿no?
Yo creo que dentro de todo lo que se ha visto en los últimos años, y ciertamente que hay un problema de discriminación y todo eso, sin embargo se ha mantenido, este, digamos, es una realidad diferente a la de esos países que tú mencionas, ¿no? Y no creo que haya aquí un movimiento, por ejemplo, un Black Power, que se haya planteado tomar el poder para someter a un White Power, por decirlo de alguna manera, pues un Claro. poder blanco, ¿no? La lucha no existe en esos términos, y creo que las prioridades son otras, ¿no? Son, en este momento es la economía, es la alimentación, la seguridad, el salario, ¿no? Claro que eso nos afecta a todos por igual, o sea, blanco o negro, en eso estamos totalmente de acuerdo. Mira, Humberto, yo veo con mucho optimismo y con beneplácito que al compararnos con Sudáfrica, Zimbabue o Estados Unidos, aquí no haya esas distinciones étnicas tan marcadas, y yo creo que eso es algo positivo de este país. Pero yo sí veo con preocupación, por ejemplo, algunos pasos que sí se han tomado hacia eso. Por ejemplo, y te pregunto tu opinión al respecto, aquí en Venezuela nunca en los censos se preguntaba el grupo étnico de las personas. En el último censo sí. Y yo recuerdo que desde aquí, desde mi programa Ágora, yo vi eso con alerta, porque yo dije, bueno, ese es el primer paso para empezar a dividirnos. Este país ha estado dividido por otras cosas, pero la verdad es que no ha habido grandes divisiones étnicas en este país, han sido muy tenues. Y cuando ya en un censo a la gente se le pregunta, ya eso es una invitación a hacer más divisiones étnicas. ¿Tú cómo viste lo del censo y la pregunta que se hizo? Mira, el tema del censo, o sea, es un tema polémico, es complejo, hay diferentes posiciones, ¿no? Por ejemplo, los líderes de las organizaciones afrodescendientes vieron con buenos ojos y apoyaron esa iniciativa, pues, incluir la categoría étnica de afrodescendientes o afrovenezolano en los censos y en otros tipos de estadísticas sociales. Hay antropólogos que observan que eso no es bueno, un poco lo que tú dices, pues, porque más bien el crear o el hacer oficial una categoría étnica como que tiende más a dividir la población. Digamos que desde hace un siglo aproximadamente, o quizás menos, o sea, sí, aproximadamente un siglo, digamos que ese tipo de categorías étnicas se habían erradicado del censo, ¿no? Y simplemente existía la categoría de venezolanos, etcétera, aunque en el caso de los indígenas sí había un tratamiento especial, pues, digamos las comunidades indígenas, ¿no? Sí. Indígenas, pues. En el caso de los europeos, bueno, se incluían los inmigrantes según el país de origen, ¿no? Pero no había esa diferenciación étnica. Ahora con lo que se hizo en el censo, en efecto, pareciera que hay como un intento por diferenciarnos étnicamente. Hay sectores de la población que están de acuerdo, algunos sectores por lo menos que representan al movimiento afrodescendiente, pero me da la impresión de que la gran mayoría de la población no le ha dado importancia a eso, y conozco por fuentes del propio Instituto Nacional de Estadística que en general, no te podría dar una cifra exacta, pero en general los venezolanos le han dado poca importancia hacia esa nueva categoría étnica como son los afrodescendientes. Bueno, yo creo que eso es un testimonio a nuestra madurez. Yo veo eso como muy positivo. Yo me opuse a la pregunta del censo y veo con mucho beneplácito que el pueblo venezolano no le haya ofrecido la importancia, a pesar de que, bueno, algunos grupos de afrodescendientes sí lo respaldan. Porque es que yo veo un problema también con esta pregunta, Humberto, y te consulto tu opinión. ¿Cómo definimos a un afrodescendiente? O sea, ¿cuán oscura tiene que ser la piel? O supongamos que a mí me gusta mucho el tambor y la yuca y otros elementos de la cultura afrodescendiente, pero yo que tengo la piel clara, no estoy yo en el derecho de identificarme como afrodescendiente si siento un gran apego a esa cultura. Mira, esa es la pregunta que tocas hacer, es la pregunta de las 100.000 lochas, y es muy interesante, y es la pregunta incluso que se hacen los antropólogos. Básicamente, el concepto de afrodescendiente se refiere a una condición física, pero también a una tradición cultural, a una historia, pues, que tiene que ver con las poblaciones que fueron, que vinieron de África como esclavos, etcétera, que trajeron sus tradiciones y que aportaron eso en la conformación de la sociedad venezolana. Pero el problema es que, como dices tú, ¿cómo defines tú a una persona afrodescendiente? O sea, la pregunta sería, bueno, ¿qué grado de aculturación o qué valores, qué prácticas definen a una persona como afrodescendiente aparte de los rasgos físicos? O sea, ¿cómo se demuestra eso? Porque incluso
esto es un tema que yo he conversado con antropólogos. Si tú creas la categoría afrodescendiente, entonces yo podría decir, vamos a decir que yo fuera descendiente de europeo, bueno, yo quiero crear la categoría eurodescendiente. Entonces, los mismos criterios, las mismas categorías de análisis para conceptualizar afrodescendientes las podríamos utilizar para los eurodescendientes, es decir, rasgos físicos, cultura, valores, etcétera, ¿no? Y hay otro elemento ahí que es que estamos en un proceso de globalización, de transculturación permanente, donde la población se está mezclando constantemente, entonces es difícil categorizar hacia a la población, ¿no? Ojo, esto lo decimos sin por ello desconocer, o sea, sin dejar de reconocer que existe una comunidad que, bueno, que tiene sus razones para conceptualizarse o autodefinirse como afrodescendiente. Claro, pero el peligro que yo veo es encasillar a la gente en algo que no quiere estar. Por ejemplo, hay un personaje que a mí me parece fascinante en este país, que es Frank Quintero, cantautor de Caracas. El tipo de música que él compone es europea, usa guitarra, la forma en que él se expresa es más afín a la de los blancos que a la de los negros. Él siente mucho apego con la cultura norteamericana y la europea, o sea, y él vive como tal. Pero los grupos afrodescendientes están empeñados en hacerlo uno de los propios. Y él lo ha dicho públicamente, él ha dicho, yo nunca he sufrido racismo, yo no me identifico con la experiencia afrodescendiente porque no es lo que yo he vivido. Yo soy un señor de Caracas que pues los círculos en los que yo me he movido no han sido esos. Y entonces, claro, hay un malestar, pero yo creo que si hay una suficiente autonomía individual de cada quien, pues lo más óptimo que un Estado liberal debería hacer es permitir que cada quien se identifique con el grupo con el cual se siente más cómodo. ¿Tú cómo ves? Y ya con esto cerramos. Mira, yo en parte comparto lo que tú dices, es decir, el problema central es que es difícil definir así, digamos, matemáticamente, en forma minuciosa, quién es o no es afrodescendiente o eurodescendiente u otra categoría, pues. En Estados Unidos, por ejemplo, existen múltiples clasificaciones dentro del censo. Sin embargo, siempre hay polémica, porque ¿quiénes son hispanos? ¿Quiénes no son hispanos? O si quieres utilizar el término latino. Dentro de los mismos mexicanos hay variedades. Dentro de los cubanoamericanos y otros grupos también hay variedades. Es decir, los mexicanos del oeste a lo mejor son diferentes a los a lo del este, ¿no? Incluso en el lenguaje son diferentes. Los que emigraron desde digamos, desde el oeste, etcétera, ¿no? Entonces se hace difícil categorizar a los grupos de una población en función de características determinadas. Pues hay un autor muy importante en Estados Unidos que es Ilan Stavans, que él ha trabajado mucho con la comunidad hispana y el Spanglish, y él en su libro La condición hispánica él plantea eso. Pues bueno, ¿qué es ser hispano? Hablar español, sentirse afín a Cristóbal Colón, a Simón Bolívar, o qué pasa con los hispanos que hablan inglés y se sienten más cómodos con George Washington o qué te puedo decir yo, Elvis Presley. Claro. Entonces, claro, el mundo de hoy es tan cambiante, hay tantas mezclas que esas referencias probablemente pues, son difíciles de mantener, ¿no? Y de establecer así con claridad, pues. Claro. Oye, Humberto, muy agradecido por haber recibido esta llamada. Este libro, la verdad es que es sumamente interesante. Yo lo recomiendo a nuestra audiencia. Se llama Mejorando la Raza. ¿Dónde se puede conseguir, Humberto? En las librerías Tecniciencias. Yo de pura casualidad lo conseguí aquí en Maracaibo. Y te digo que he disfrutado mucho su lectura. Cuando escribas algo nuevo, pues con toda seguridad te estaremos llamando, Humberto. Bueno. Gracias. Muchas gracias por la entrevista y bueno, estamos a la orden, cualquier cosa. Claro que sí. Ubicar. Gracias a William Velarde, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres es nuestra productora, Jesús Urbina es el director de Luz Radio y quien les habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. Nos vamos con un tema de Juanes, Odio por Amor.